Este es solamente uno de los hechos que se han suscitado durante esta jornada. En su conjunto los analizamos. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, es analista internacional, analista en guerra mediática, guerra psicológica, politólogo. Orlando, bienvenido, muy buenas noches. Orlando nos acompaña desde Venezuela. ¿Cómo te va? Muy bien, Tatiana, un saludo estar aquí y un gusto además saludar a tu público. Muchísimas gracias. Orlando, primero preguntarte acerca de esta coyuntura para profundizar la gravedad de lo que pudo haber sucedido, nada más y nada menos que cualquier tipo de vulneración a una central nuclear, como bien decía el informe que nos precedía, la más importante de Europa. ¿A qué le están apostando? ¿Cuáles son los intereses detrás de un hecho tan grave como ese? Lo que queda evidente de todo esto es que no hay que ser muy inteligente para entender que Ucrania se le ha ido de las manos al presidente. Realmente el tema aquí no es tanto los ataques, no es tanto la guerra mediática, no es tanto quizás la manipulación y los ejemplos de guerra informativa que está dando Occidente a todo el mundo. El tema aquí es que el presidente de Ucrania no está en capacidad de controlar los grupos de extrema derecha y los grupos neonazis que pululan por el país y que pareciera que están tomando la guerra entre sus manos, están tomando la guerra como una bandera de manera independiente, y en este momento pareciera que sentarse con el presidente de Ucrania a discutir el futuro de la guerra no resulta de mucha efectividad, Tatiana. ¿Y esos grupos obedecen de qué manera y en qué medida al gobierno ucraniano? Algunos de ellos durante el gobierno de Poroshenko fueron legitimados, institucionalizados, algunos de ellos pertenecen al Ministerio del Interior. Hoy en día, ¿a quién rinden órdenes? Lo que pasa es que hay que colocarnos en contexto un poco acerca de lo que realmente está pasando en Ucrania. El actual presidente de Ucrania era un actor de stand-up, de comedia. Vamos a empezar por allí. El actual presidente de Ucrania llega a la presidencia no tanto por sus dotes políticas ni su liderazgo, ni por representar ningún sector de la sociedad ucraniana. Llega por sus dotes de comediante, por su popularidad y por su radicalidad dentro de lo que ellos pretenden llamar un nacionalismo ucraniano. Ese es el contexto del presidente actual de Ucrania. Es un peón de Estados Unidos, es un político, digamos, venido, un político de nuevo año, de nueva generación, un político acostumbrado a los campos y los tratos informáticos de carácter millennial. Y realmente ese presidente, o el presidente del que estamos hablando, el presidente actual de Ucrania, no representa de ninguna manera los sectores radicales de Ucrania, no representa de ninguna manera el sector militar, al establishment militar de Ucrania, pero tampoco representa a gran parte de la sociedad ucraniana. Esa sociedad ucraniana que está conformada fundamentalmente por población rusa, por población filial a los rusos. Entonces, ese es más o menos el contexto político de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Y en este momento el presidente de Ucrania lo que es un bufón de los grupos de extrema derecha que aún dominan ciertas partes de Ucrania, tratando de pedir la ayuda internacional y la intervención internacional. Pero eso los latinoamericanos sabemos bastante, los venezolanos sabemos bastante, porque lo más parecido a un político latinoamericano en este momento para el presidente de Ucrania es Juan Guaidó. Es decir, un político ineficiente, un político sin poca capacidad, sin poco músculo dentro del Estado, dentro del establishment ucraniano, pero que sirve muy bien a los intereses de Occidente, y en este caso no hablamos solamente de Estados Unidos, sino hablamos de la Confederación OTAN, sirve para acrecentar y darle el beneplácito de la victoria a la máscara, a la sonrisa, a la gran sonrisa que se está escondiendo detrás de todo esto, el gran ganador de esta guerra, Tatiana. Desde esa perspectiva, un operativo de falsa bandera para acusar directamente a Rusia puede suceder en cualquier momento y agravar aún más la situación. Es que creo que por allí van los tiros. Si hablamos de un presidente que es un títere, es una careta, a partir de los verdaderos intereses del verdadero ganador de esta guerra, que se llama Estados Unidos y Joe Biden, sí tenemos esa característica mediática de una persona que juega con los aparatos mediáticos, sabe
cómo, digamos, despertar lo más nauseabundo del nacionalismo, que es la xenofobia. Una persona que llegó a la presidencia o hacía actos de comedia asesinando de manera ficcionada a políticos prorrusos. Entonces estamos hablando de una persona que le va a dar el beneplácito, que es capaz de todo, capaz incluso de engañar a su pueblo, tratando de adjudicarle a una nación enemiga el ataque nada más y nada menos que una central nuclear. No puede ser, no existe ninguna razón lógica, ninguna presunción de mi parte de que esto esté aunado a las intenciones del gobierno ucraniano. Yo preferiría pensar que son acciones aisladas de grupos terroristas que pululan por toda Ucrania. Pero de tratarse esto de una operación articulada de falsa bandera, típica de Estados Unidos y típica de los servicios de la OTAN, para hacer entrar a Rusia dentro de una operación, repito, de falsa bandera o de red flag, nada más y nada menos atacando una central nuclear, entonces estamos hablando de unas personas que pueden llegar a los extremos del genocidio solamente para llevar a Rusia a una guerra y lograr no es nada, que no van a lograr nada, porque no creo que logre más acerca del descrédito que está asumiendo a Rusia. No creo que haya fuerza militar en el mundo, ni siquiera la OTAN, capaz de enfrentar en este momento militarmente a Rusia, lo han dicho. Entonces, también tenemos entre otras cosas, Orlando, porque la OTAN... Derecha, quizás diferencien el propósito de grupos militares de extrema derecha que sí están interesados en que el presidente se mantenga y que se mantenga el mismo establishment que han conformado de carácter neonazi para seguir legitimando el dinero que reciben de la OTAN, pero también seguir legitimando el dinero que reciben de probablemente el actor más peligroso dentro de esta guerra y dentro de este entramado, que es la burguesía ucraniana. Una burguesía ucraniana ultranacionalista y con fuertes raíces nazis, Tatiana. Sí, te preguntaba con respecto a la OTAN, Orlando, si desde esa perspectiva crees que producto de la insistencia del presidente Volodymyr Zelensky de que la OTAN ingrese a Ucrania, hoy de nuevo decía que lo dejaron solo, que las acciones de la OTAN son extremadamente débiles. Si este nivel de presión logrará, por ejemplo, que la OTAN diga que Ucrania ingresará a este bloque transatlántico. No lo sé, porque recordemos que estos impases territoriales entre Rusia y sus países satélites, auspiciados por Estados Unidos y por la OTAN, no creo que puedan aguantar mucho en el tiempo. Recordemos que cualquier cosa que pase en Rusia, estamos en un planeta que está realmente sistematizado, ¿no? En base a esa teoría del caos, el aleteo de una mariposa en un lado puede ocasionar un tsunami en otro. Lo que está pasando en este momento a Rusia tiene al petróleo en su precio más alto en 14 años. Hay un despliegue económico sin precedentes dentro de la bolsa a nivel energético. El gas en Europa está carísimo y puede llegar, he oído a analistas hablar de una mensualidad de gas que pasa los miles de euros. Estamos hablando de una debacle económica, una crisis energética sin precedentes que puede ocurrir, ya está ocurriendo en Europa, producto de las sanciones y las prohibiciones que le están colocando en este momento a Rusia. Es decir, los efectos de esta guerra no se van a ver de inmediato, pero se están apreciando de alguna manera u otra dentro de la economía europea. Pero es que no solamente eso, sino que un especialista en economía en Estados Unidos acaba de declarar para CNN que se espera una recesión económica para Estados Unidos, fíjate, que no tiene intervención directa dentro de la conflagración. Entonces, digamos que las consecuencias de atacar a Rusia, de cercarla aéreamente, de incluso aplicarle la guerra económica, que bien conocemos en Venezuela cuáles son las sanciones y las guerras económicas, lo que puede subir al mundo es en el preámbulo de una gran depresión económica y una crisis energética sin precedentes que devolvería a España, o algunos países de Europa, incluido España, a la era medieval, Tatiana. A propósito de España, que lo nombra nuestro corresponsal hoy, Sergio Rodrigo nos estaba contando ya de efectos directos en España sobre asuntos del día a día que preocupan muchísimo, como la inflación y de nuevo las facturas de la electricidad y del gas, que hasta diciembre estaban ya por las nubes. Ahora, con respecto a Estados Unidos, ¿cuál es tu análisis? Me estabas contando sobre los posibles efectos ya de una recesión dentro de Estados Unidos, pero ¿qué gana Biden? Recordemos que cuando el golpe de Estado al presidente Yanukovych,
Biden era el vicepresidente de Obama. ¿Cuáles son los intereses? Él que además bien conoce de todo este tema. Y por ahí de una vez te pregunto acerca de su hijo. Muchos medios de comunicación informan que su hijo es un empresario muy exitoso y es el gerente de una empresa muy importante gasífera dentro de Ucrania. Correcto, has dado en el clavo. El principal interés de Joe Biden en Ucrania es el gas, pero también tiene ramificaciones en todas las empresas del Estado o empresas que contactan con el Estado. De hecho, su hijo, como bien has nombrado, es un principal ejecutivo de una compañía de gas, pero también tiene ramificaciones dentro de medios de comunicación, periódicos e incluso hasta casas de moda. Yo pienso quizás lanzar la investigación muy pronto, con datos más precisos, pero los tentáculos de los Biden llegan incluso hasta comercializadoras de trato directo con el cliente ucraniano. Imagínense ustedes lo profundo y lo deep que está metido Joe Biden dentro del negocio ucraniano. ¿Cuál es el interés principal de Joe Biden en relación al aspecto económico energético? Parar el desarrollo energético de Rusia, que va a abastecer de gas barato a toda Europa. Las compañías de gas o la compañía de gas que responde el hijo de Biden tiene un interés principal y específico de cortar el desarrollo energético de Rusia, lo repito. Esa es una de las principales razones por la cual Joe Biden espolea la guerra, financia, adiestra soldados e incluso permite que diputados y políticos de carácter nazi hagan vida dentro del parlamento ucraniano. Esa es, digamos, la principal razón. Ahora bien, los intereses geoestratégicos de Joe Biden también le permiten expoliar una guerra, apoyar una guerra, tratando de convertir en este momento para la opinión pública estadounidense a Vladimir Putin en el gran enemigo. Recordemos incluso que Donald Trump lo advertía dentro de los debates presidenciales. Advertía de las conexiones de Joe Biden con Ucrania, advertía incluso de los buenos tratos de Joe Biden con China. Y desde el mandato de Joe Biden no existe ninguna duda de que a China se le ha dejado tranquila, incluso se le ha dejado al margen de este conflicto, y Biden desde que llega apunta las baterías y los misiles contra Vladimir Putin. Entonces esta guerra le sirve a Joe Biden doble. Por un lado, para el desarrollo gasífero de Rusia, que evidentemente es un beneficio para los pueblos de Europa, sin embargo, no para los gobiernos de Europa, los gobiernos neoliberales de Europa. Y por otro lado, convierte a Vladimir Putin en la persona más odiada del mundo a través de toda su estructura de medios de comunicación que definitivamente dominan las matrices de opinión mundiales. Vemos casos incluso como los que han pasado dentro de las plataformas digitales, un poco hablando de la ciberpolítica. El hecho de que Twitter adjudique una etiqueta de reportero afiliado a medio ruso a personas que simplemente de alguna manera u otra están expresando su punto de vista, están informando, pero además están emitiendo opiniones contra el discurso oficial de los medios occidentales en contra de Rusia. Estamos viendo incluso censuras informativas y acciones de los gobiernos occidentales a través de sus plataformas de comunicación, que no solamente que son un ejemplo de censura, sino que son además violatorias de cualquier derecho humano en cualquier país, Tatiana. De hecho, en Europa... Para hablar incluso de los Biden y de todos los intereses que puede tener Joe Biden en Ucrania, también está metido el negocio de las armas y el negocio de esta pequeña guerra que se está formando. Pequeña no, cualquier guerra es condenable y cualquier guerra es siniestra, pero este incidente que se está presentando dentro de Rusia y Ucrania le ha permitido a Estados Unidos y algunos países de la OTAN introducir armas dentro del mercado ucraniano, un mercado que está ávido de armas, un gobierno y unos grupos políticos que sostienen al gobierno de carácter violento, represivo y genocida. Entonces, más o menos ese es el contexto, Tatiana. Sí, te preguntaba primero sobre los medios de comunicación. De hecho, ya hay desde Occidente por lo menos una matriz instalada, una sola narrativa. Pero claro que el hecho de cerrar RT y Sputnik en Europa es una censura y una violación al derecho del ciudadano europeo a decidir qué quiere escuchar, qué quiere leer y qué quiere además ver a través de la televisión, digamos en este caso hablando de RT. ¿Cuánto van a lograr de eso? Porque hay un discurso también muy apegado a lo que dice Estados Unidos, unipolar. Es una sola historia acerca de lo que está sucediendo.
Telesur más que nadie sabe de eso. Telesur ha sido un canal que ha resistido la imposición del Imperio Norteamericano de satélites durante más de 20 años. El personal de Telesur, el edificio de Telesur, ha vivido historias de resistencia, de sangre y de lucha frente al Imperio Norteamericano. Cada uno de sus trabajadores son ejemplo vivo de lo que significa resistir una guerra en todos los órdenes. Y yo creo que los venezolanos en especial, los latinoamericanos que nos escuchan, pero en especial los venezolanos y los cubanos, sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a la satanización, a la invisibilización y a la guerra constante por imponer un discurso oficial y una narrativa oficial en contra de los pueblos que se rebelan contra las tiranías del mundo. Lo sabemos. Lo que es importante en este momento es que nuestros públicos han cambiado, Tatiana, definitivamente. Creo que la información, la apertura de Internet, el intercambio de información pura, el intercambio de opiniones puras, desinstaladas dentro de la métrica, incluso digital, han hecho que las personas, los habitantes, los ciudadanos, los usuarios, los ciberusuarios, se conviertan en personajes y se conviertan en medios a su vez, los llamados influencers. Y esto de alguna manera u otra ha permitido que esa información que se está negando en este momento, que se está censurando, e incluso los discursos y las narrativas que nos tienen habituados desde este rincón del planeta, se hayan hecho universales. Es decir, en este momento, esa narrativa de víctima que se quiere instalar desde Ucrania, de país atacado, no puede esconderse, no puede solaparse frente a las fotos que hay y los testimonios y los comunistas que quemaron y toda la guerra que han hecho y toda la simbología de las banderas, los uniformes y las atrocidades que hacen con los seres humanos. Todo eso ha salido a la luz. Entonces, quizás la narrativa oficial occidental intente imponer una matriz, intente colocar la narrativa, pero es que creo que en este momento es muy difícil, Tatiana. Realmente nosotros lo sabemos, hemos tratado de pelear esta guerra durante 20 años y todavía estamos aquí, pero es hora también de que el mundo sepa que se desenmascare de una vez esa narrativa, esa mecánica de opresión que tienen contra los pueblos del mundo y que este canal a su vez sea ejemplo y tú como periodista y tu equipo sean ejemplos de lo que debe ser la dignidad y la verdad de un periodista en estos tiempos, Tatiana. Muchas gracias por eso. A veces parece una golondrina haciendo verano, pero al final la verdad es la que se impone. Orlando, por último, cuando nos estabas hablando de todos los intereses de la familia Biden y en general también de Estados Unidos, un asunto geoestratégico, se ha enviado por parte de Estados Unidos a Ucrania más de 500 toneladas de armamento. No dicen de qué manera. Lo cierto es que no será gratis. Uno se pregunta si parte entonces del convenio es entregar todas esas empresas gasíferas a manos directamente estadounidenses para que solamente sea un país, de nuevo de manera unilateral, que le venda el gas a toda Europa. Y se acaba además el Nord Stream 2, de acuerdo a cómo van las cosas. Correcto, no solamente han entregado 500 toneladas de armas, sino que también el presidente se acaba de reunir hace unas horas con la directora del Fondo Monetario Internacional y le dio crédito ilimitado para Ucrania. Estamos hablando de un gobierno ucraniano que está endeudando irreversiblemente Ucrania. Estamos hablando de un gobierno que aún incluso, y este es un dato importante, frente al poderío ruso, militar, aéreo, Ucrania no ha permitido su espacio aéreo, no ha permitido la invasión de su espacio aéreo. Imagínate tú la cantidad de aviones y la cantidad de armas que ha recopilado Ucrania durante todo este tiempo de conspiración para hacer lo que está haciendo. No es aislado, esto no es un plan, esto no es un capricho, ni es una situación de carácter irregular. Esto responde a un plan bien meditado por parte de Ucrania y por parte de sus socios, Tatiana. La cantidad de armas que hay que, digamos, imaginar que está entrando en este momento Ucrania de manera oficial o no oficial, solamente esconde la necesidad de las empresas norteamericanas junto a sus empresas filiales europeas de cerrar el paso del gas ruso y controlar las reservas energéticas de gas para vender en Europa. Pero no tanto eso. Si hablamos de aeronáutica y si hablamos de militares aeronáuticos, tendríamos que decir que Inglaterra y el Reino Unido está también en el juego suministrando aviones para Ucrania. Y eso no está saliendo, eso no se está informando. Entonces,
España está poniendo soldados. Suena como que un poco ridículo que yo te diga esto y fuera de contexto, pero por ahí oí que el presidente colombiano también va a poner soldados para Ucrania. Y este tipo de campañas que se hacen a nivel global también esconden la necesidad de recoger muchísimo dinero para los políticos que están allí respondiendo a los intereses occidentales, pero también para ejércitos, para terroristas y para mercenarios. Un gran negocio, unas causas bélicas que esconden los intereses malsanos de personas que nunca salen a la luz, Tatiana. Muy peligroso además este escenario porque son neonazis, ultranacionalistas, mercenarios al mejor postor. Recordabas el caso de Colombia, se habla de un grupo de militares por lo menos de 50 que se irían a Ucrania. Ese mercenarios o terrorismo, como se le quiera decir, pero están dentro de Europa y uno no sabe si es que no han medido las consecuencias por venderle el alma al diablo. Orlando, muchas gracias por ese análisis muy interesante y profundo siempre. Muy buenas noches y gracias. Gracias.